días, hermanos. Buenos días. A mí me da mucho gusto estar aquí. La verdad, cuando andamos de viaje, de vacaciones aquí en Querétaro, que venimos a visitar a mi mamá, si estamos el domingo, siempre venimos a la iglesia. Estuvimos allá en el hotel como 4 o 5 veces, pero es la primera vez que nos toca estar, pues no de vacaciones, porque no somos de vacaciones, pero Dios nos permite venir. Mi nombre es Rubén Fuentes, soy hijo de la hermana Irma, hermano de Febe y de Silsa. Soy pastor de la Iglesia Cristiana Gracia y Verdad en el Estado de México, en Tultitlán, en el Estado de México. Viene conmigo mi esposa Yorsi y mis hijas Joy y Danaí. Están aquí conmigo, me acompañan. Casi siempre me acompañan cuando me invitan a predicar el domingo. No me gusta andar solo. Entonces, hoy están ellas aquí conmigo y lo que agradezco a Dios. Y me da mucho gusto estar con ustedes, hermanos. Entre otras cosas, también soy profesor del seminario Palabra de Gracia. Tengo como 8 años dando clases en el seminario. Fui maestro de la hermana Rosy de May hace muchos años, cuando éramos jóvenes. Hace muchos años, no, yo más viejo, hermano. Yo más viejo. Y a Itchel, su hija, la conocí cuando era una jovencita. Yo creo que era adolescente cuando la conocí. 15 años, entonces ya tienen unos cuantitos años conocí a Itchel. Y me da mucho gusto estar con ustedes, hermanos, de verdad. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Me da gusto saber que van a estudiar Romanos, porque el mensaje de hoy está basado en Romanos. Entonces te invito a abrir tu Biblia, por favor, en el Evangelio, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Y en lo que llegas ahí vamos a pedirle a Dios su bendición para su palabra. Padre, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tenemos esta mañana de abrir tu palabra y de aprender, Señor, a través de ella. Espíritu Santo, enseña nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y a vivir conforme a lo que tú tienes y tú has preparado para nosotros este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Me da gusto saber que van a estudiar Romanos. Yo estoy predicando Romanos ahí en la iglesia. Ya estamos por ahí del capítulo 10. Casi llevamos 2 años y medio estudiando Romanos. Y todavía me falta un buen rato. Un poquito más de 1 año en Romanos. Solo vamos a ver 2 versículos. Romanos 1, 16 y 17. Si tienes ahí tu Biblia, por favor. Romanos 1, 16 y 17. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando yo era niño este pasaje me lo enseñaron de memoria, entonces me lo sé de memoria, pero creo que el tema del que vamos a hablar es un tema muy importante, el Evangelio de Dios y la justicia de Dios. El Evangelio de Dios y la justicia de Dios. Yo sé que todos tenemos una idea de qué es el Evangelio, pero Pablo tiene que explicar por qué él no se avergüenza, por qué él encuentra valor en el Evangelio de Jesucristo. Acompáñame al capítulo 1, ve el verso 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Un poquito más adelante, verso 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y 2 veces más repite esta palabra Evangelio, verso 16 y verso 17. Entonces el tema de Pablo es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora, estos versículos del capítulo 1, del 1 al 17, es la introducción. El Evangelio, Pablo lo empieza a enseñar a partir del verso 18 en adelante. No nos da tiempo de ver del 18 en adelante, porque es del 18 hasta el capítulo 11 que acaba esta sección explicando el Evangelio. Pero en estos pequeños 2 versículos encontramos 4 razones
que deben hacernos valorar el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida. 4 razones que deben hacernos valorar el Evangelio. Yo sé que todos hemos escuchado esa palabra evangelio en algún momento. Yo sé que todos llegamos a Cristo por la predicación del Evangelio, no hay otra. Todos llegamos a Cristo por la predicación del Evangelio. Lamentablemente hay quienes predican un Evangelio totalmente diferente al Evangelio bíblico. Hay una confusión doctrinal respecto a cuál es el mensaje de salvación que debe creer la gente para ser salvo. Podemos identificar algunas respuestas que escuchamos cuando preguntamos qué hay que hacer para ser salvos. ¿Se acuerdan la pregunta del carcelero de Filipos a Pablo allí en Romanos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo fue muy sencilla: cree en el Señor Jesucristo. Pero hoy la respuesta que hay en muchos lugares, en muchas iglesias, no es tan sencilla. Algunos dicen, bueno, lo único que tienes que hacer es la famosa oración del pecador. Una grave confusión que todavía hay en algunos lugares. O aquellos que dicen que con levantar la mano es suficiente. O pasar al frente de una congregación. Todo eso confunde a la gente. Y realmente el único que puede hacer el cambio en una persona es Dios. Ni siquiera mi predicación del Evangelio, es Dios quien hace la obra en el pecador. Y lo hace, y lo que revela son frutos. Si no hay fruto, no hay salvación. Es así de sencillo. Pero realmente hay una confusión. Entonces, ¿cómo debemos responder a la pregunta, ¿qué debe hacer alguien para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, tenemos que entender correctamente qué es el Evangelio y por qué, y darle el valor correcto al Evangelio de Jesucristo. Entonces vamos a ver estas 4 razones que deben hacernos valorar el Evangelio. Primera razón, porque es un privilegio. Es un privilegio predicar el Evangelio. Los ángeles quisieran hacerlo y no pueden. No pueden. Ellos no tienen esa autoridad de parte de Dios. La iglesia, los creyentes, tenemos la responsabilidad, y más que una responsabilidad, es un privilegio poder predicar el Evangelio. Dice Pablo, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y por qué nos da una razón de lo que acaba de decir. Verso 15, y tengo que leer el 15 otra vez. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo no estaba en Roma. Estaba en Corinto cuando escribe esta carta. Quería ir a Roma. Él tenía el deseo de ir a Roma. En el capítulo 15, incluso dice que él quiere ir a Roma para de Roma ir a España. No había podido ir a Roma, entonces tiene que predicar el Evangelio. Un detalle es que el Evangelio de Marcos fue escrito a los romanos por Juan Marcos. Ellos conocían de Jesús, pero no tenían doctrina. Y entonces lo que hace Pablo en este libro es escribirles un libro doctrinal, de fe. De fe. Y entonces dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo quiero ir a predicar, pero no puedo ir. No piensen que es por vergüenza, no piensen que es por miedo de ir a Roma. No, yo quiero ir a Roma, pero no puedo ir. No tengo vergüenza del Evangelio. Tiene el deseo de obedecer al Señor, tiene el deseo de predicar a Cristo, pero ahora hay algo que le impide llegar a Roma. ¿Tenía algo en su vida de valor Pablo? Sí, el Evangelio. Para Pablo era lo mejor de su vida. Él podía haber dejado todo y dejó absolutamente todo su pasado atrás por el Evangelio. Entonces Pablo valoraba el Evangelio. Él quería ir a Roma porque no tenía vergüenza del Evangelio. No le daba problema predicar el Evangelio. Sabía Pablo que la predicación del Evangelio lo iba a identificar con Cristo, quien fue rechazado por los judíos, por los griegos y crucificado por los romanos. Entonces no iba a esperar nada menos él. Él sabía lo que podía venir. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. Nada me causa vergüenza el Evangelio. Él había sido encarcelado en Filipos, echado de Tesalónica, sacado a escondidas de Berea, despreciado en Atenas, juzgado en Corinto, apedreado en Galacia, pero siempre se mantuvo con el valor suficiente de predicar el Evangelio.
No importó todo lo que le hicieron, y habría que leer 2 Corintios para saber todo lo que sufrió Pablo por el Evangelio, pero aún a pesar de todo ello, él tenía el valor, reconocía el privilegio de predicar el Evangelio y no le causaba vergüenza. Obviamente, predicar el Evangelio nos causa cierta nerviosismo. Llamarle a una persona, como decía ahorita el pastor, para decirle, ¿quieres conocer de la Biblia? Como que no nos gusta mucho, nos causa cierto temor. ¿Qué va a pensar de mí esa persona? Bueno, esa persona va a pensar que tú le interesas y que hay algo valioso que quieres compartir. Pablo entendía que todo creyente se pudiera avergonzar de su Señor, pero este es un pecado serio, mi hermano. Este es un pecado serio, avergonzarse del Señor. Es verdad que cuando tenemos la oportunidad de hablar de Cristo, muchas veces no lo hacemos. Pensamos en que esa persona nos va a rechazar a nosotros. No te rechazan a ti, rechazan al Señor del Evangelio. El Evangelio no es atractivo para el pecador. Para el pecador, el Evangelio resulta repulsivo. Allá en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 3, rápido acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 3. Jesús, después de hablar o hablando con Nicodemo y después de presentarle el verso 16, que casi siempre nos quedamos ahí en Juan 3:16. Bueno, no, continúa un poquito más adelante. Juan 3:19. Dice Jesús, son palabras de Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan en el capítulo 1 dice que Jesús es la luz, que la luz vino al mundo. Bueno, Cristo es esa luz que vino al mundo y los hombres incrédulos amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos conocemos qué sucede si en una cocina o en una casa hay cucarachas y está oscuro. ¿Qué hacen las cucarachas? Salen por todos lados. ¿Qué pasa cuando prendes la luz? Se esconden las cucarachas. Bueno, lo mismo sucede con el incrédulo. Mientras está en tinieblas vive feliz, cómodo, tranquilo, no pasa nada. Pero en cuanto la luz de Cristo viene a su vida, la repele, no quiere la luz, la aborrece, no quiere estar cerca de la luz. ¿Sabes por qué? Porque exhibe su pecado. Cuando conocen a Cristo y conocen a ese Cristo santo y perfecto, su pecado los hace estar rechazarlo por completo, es decir, no quiero nada con ese Cristo porque no puedo ser como Él. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio puede ser repulsivo al incrédulo, pero para mí es algo valioso. Para mí no son malas noticias, son buenas noticias. Y casi siempre cuando el pecador escucha por primera vez el mensaje del Evangelio, lo rechaza, no quiere saber nada de él, lo desprecia e incluso presenta argumentos o teorías en contra del Evangelio de Cristo. Y te empiezan a hablar de los marcianos y del chupacabras y de todo, en lugar de escuchar realmente lo que es el Evangelio de Cristo. Ahora, la palabra clave en Romanos es evangelio. Evangelio. No me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio. Y el evangelio de Jesucristo es la única forma que Dios ha provisto para la salvación. No hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo. Ni una iglesia, ni una religión, ni una obra, nada, absolutamente nada. Nada. El evangelio es la muestra de la verdad de Dios, la muestra de lo que Dios es en realidad. El evangelio de salvación es el que cambia vidas, limpia pecados, otorga salvación, transforma el alma, abre las puertas del cielo, tan solo al depositar el hombre su confianza plena en Jesucristo como Salvador y Señor. En ese momento todo cambia, absolutamente todo. Tristemente hoy muchos predican un evangelio diferente a este. Un evangelio que promete salud, que promete riqueza, que promete que todo te ve bien en la vida.
Tú ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Y los que llegamos a Cristo decimos, no es cierto. No es verdad, es una mentira. La verdad es que los problemas siguen. La diferencia es que Cristo está conmigo y no me deja ni me abandona. Y aun cuando todas las cosas estén mal, Dios hará, dice Pablo, Romanos 8:28, Dios hará que todo obre para bien a aquellos que aman a Dios. Los problemas siguen, es falso ese evangelio de prosperidad. No es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es un evangelio donde el hombre tiene que creer en Cristo como Señor y Salvador. Y no cambia. Muchas veces las circunstancias de la vida, cambia el acompañamiento en esas circunstancias de la vida. Pablo no tiene vergüenza del evangelio. Es un privilegio para él hacerlo. ¿Y para ti? ¿Es un privilegio compartir el evangelio de Jesucristo? ¿O es un tesoro que guardas y que un día lo heredarás a alguien que tal vez lo desprecie? ¿O lo compartes porque es un tesoro que tienes que compartir y que no puedes callar? Pablo tiene tal confianza en el evangelio que no puede quedarse callado, tiene que predicarlo, aún ante sus enemigos, aún ante aquellos que sabe que lo van a rechazar, él siempre lo predica. Primera razón, porque es un privilegio. Segunda razón, porque es poder de Dios. Dice el verso 16 que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra poder es importante. De esa palabra deriva nuestra palabra en español dinamita. La palabra griega es dunamis. Es el poder de Dios. El evangelio viene cargado de alguna manera por la omnipotencia de Dios. Todo el poder de Dios está allí en el evangelio. Nadie puede cambiar, nadie puede volver de la vida, de la muerte espiritual a la vida espiritual si no es a través del poder de Dios. Nadie. Es más, mañana que salgas a trabajar o que salgas y veas a tus vecinos que no son creyentes, lo que tienes que ver en ellos es que están muertos espirituales. Y lo que ellos necesitan es vida espiritual. Y la única manera en que cambie su estatus de muerte espiritual a vida espiritual es a través del poder del evangelio. Es la única manera. Vemos el poder de Dios en el Antiguo Testamento, con aquellas plagas en Egipto, abriendo el mar, llevando al pueblo de Israel 40 años en el desierto, metiéndolos a la tierra prometida, protegiéndolos. Es el mismo poder hoy que Dios manifiesta a través de su evangelio. Exactamente el mismo poder. No ha cambiado Dios. Lo que ha cambiado es la manera en que muestra su poder. Ya no abre mares, ahora transforma vidas. Ya no da de comer maná en el desierto, ahora te da de comer a través de su palabra. Ya no hace las mismas obras que hizo en el Antiguo Testamento, que eran ejemplo para nosotros. Ahora las hace en nosotros esas obras. En nosotros es donde Dios hace el cambio, en nuestra propia vida. Por más que el hombre intenta cambiar o salvarse, no puede, ni por buenas obras, ni la iglesia, ni rituales o cualquier medio humano. Solo el poder de Dios tiene la capacidad de derrotar esa naturaleza pecaminosa del hombre y transformarla en vida espiritual. Acompáñame a Efesios capítulo 2. Yo sé que se lo saben de memoria, y si no, es una buena tarea. Efesios capítulo 2, verso número 1. Efesios 2:1. Pablo está hablando de las condiciones que había en el hombre antes de Cristo. Verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Vivíamos, dice Pablo, en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Vivíamos, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ay, hermanos, Dios te sacó de ser un hijo de ira, ahora a ser un hijo de bendición. ¿Por qué lo hizo? Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio ¿qué? Vida. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Lo único que habíamos hecho era pecar. La paga del pecado es muerte. ¿Qué merecíamos? Muerte. No merecíamos vida. Merecíamos muerte. Y muerte eterna, una separación total de Dios por toda la eternidad. Eso era lo que merecíamos. Sin embargo, Dios es rico en misericordia y tiene un gran amor y por eso nos amó. No te amó porque iba a saber que estabas aquí. Te amó porque sabía que si no te amaba, estabas perdido toda la eternidad. Ese es el tipo de amor de Dios. Lo que para nosotros resulta fácil de entender, para los romanos, para los griegos, era algo loco, dice Pablo. Era una locura, y en el 1 Corintios capítulo 1. Para ellos era locura, cómo un Dios todopoderoso se interesa en un hombre finito y redime al hombre hasta el punto de sacrificarse, venir Dios a morir por una criatura que no merecía nada. ¿Cómo es posible que ese Dios todopoderoso, y yo sé que ustedes contemplan una naturaleza muy diferente a la Ciudad de México, cómo es que ese Dios creador de todo lo que hay en el cielo, en la tierra, se pudo hacer hombre para morir y redimir a un ser que no valía la pena? ¿Cómo es que Dios hizo eso? Bueno, ese es el Evangelio precisamente. Ese es el Evangelio. Lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros lo único que hemos hecho es pecar. El resto lo ha hecho Dios en nuestras vidas. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y es importante la salvación. Esta expresión es la expresión más grande del poder de Dios, donde Dios es el que atrae al hombre a la salvación. Nadie vino buscando a Dios. Esa es una gran mentira. Dios no estaba perdido. Los perdidos éramos nosotros. Dios, dice Jesús, hablando con Zaqueo, en el momento en que llega a la vida de Zaqueo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. No había esperanza, no había vida, no había nada hacia adelante en nosotros. Lo que venía era la muerte eterna. Y lo que hace Dios es venir y rescatarnos, salvarnos a nosotros. Salvarnos a nosotros. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de Cristo y solamente por Cristo. Somos salvos del poder del pecado, del poder de Satanás, del juicio, la ira y la muerte espiritual. De eso nos salvó Dios. Pero no nos salvó por algo que hubiéramos hecho. Nos salvó por misericordia. Solo por misericordia. Es un poder soberano de Dios que obra a través del Evangelio y atrae a todo aquel que cree. Importante esta última frase. La salvación viene por creer en Jesucristo como Señor y Salvador. No es por obras. ¿Estás ahí en Efesios 2? Bueno, estamos ahí, ¿no? Un poquito más adelante, verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Le regresas al versículo anterior? Ok. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Todo en la obra de salvación. Desde el arrepentimiento, la fe, absolutamente todo Dios nos lo da para creer. Todo. Y esto es algo que a muchas personas le molesta. ¿Cómo Dios va a hacer todo y yo no voy a hacer nada? Tengo que hacer algo para ser salvo. No. Cree. Cree. Es lo que dice aquí Pablo. Lo único que es necesario es creer, confiar, apoyarse, tener fe ¿en qué?
en Cristo, tener fe en Cristo. La fe que salva es una fe sobrenatural, no es algo que tengamos por naturaleza. Todos llegaron y se sentaron sin preguntarle a la silla, si ya me sostendrás. Esa es una fe natural. No pensamos en que me voy a caer si me siento en una silla. Esta fe es sobrenatural porque estamos creyendo en algo que no hemos visto. Lo creemos por fe, porque la palabra de Dios así lo revela. Por eso lo creemos. La fe salvadora tiene 3 elementos. El mental, es el entendimiento del evangelio y de la verdad acerca de Cristo. Razonamos en esas creencias, ¿no? Es el elemento mental. Hay un elemento emocional, donde la persona manifiesta que ha creído en estos hechos y muestra por un lado tristeza por el pecado, pero gozo al ver la misericordia y la gracia de Dios. Y un tercer elemento volitivo, la voluntad. El pecador somete su voluntad a Cristo y reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Son 3 elementos que están dentro de esta condición de creer, de esta fe salvadora. Termina Pablo diciendo al judío primeramente y también al griego. No sé si aquí hay judíos o descendientes de judíos, lo desconozco. Pero primero, ¿vale? Chiste local. Primero es el evangelio ¿a quién? A los judíos. Cristo le dijo a sus discípulos que Él los enviaba a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Allá en Hechos 1:8 les dijo, vayan primero a Jerusalén y a Judea, y luego vayan a Samaria y más para allá. Primero Jerusalén y Judea, judíos. Primero los judíos. Cuando Pablo visitaba las ciudades, lo primero que llegaba era predicar en las sinagogas a los judíos. Claro, de inmediato lo rechazaban y decía, bueno, pues ahí se quedan con su fe, yo voy a los gentiles. No hay problema. Pero el evangelio fue primeramente dado a los judíos y después también dice al griego. Israel fue testigo de la vida de Cristo, el pueblo de Israel lo vio. ¿Y qué dice Juan? Capítulo 1, lo desconocieron, lo rechazaron. En cambio los gentiles cuando escucharon el evangelio, lo aceptaron, lo abrazaron y dijeron, esto era lo que estábamos buscando. Esto era lo que estábamos necesitando. ¿Sigues en Efesios 2? Qué bueno. Verso número 12. Efesios 2:12. En aquel tiempo, dice, estabais, y está hablando de los gentiles, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuestra condición como gentiles, porque eso es lo que somos para los judíos, nuestra condición era totalmente perdida. Estábamos totalmente desahuciados, no teníamos ninguna esperanza de nada. Totalmente perdidos. Sin embargo, ve el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, de hecho, lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros sabemos que somos poseedores de un tesoro valioso que es el evangelio. Sabemos, porque ya lo hemos visto, que este evangelio es el poder de Dios y es la única manera en que el pecador va a llegar a la salvación. ¿Qué vas a hacer con el evangelio? Puedes agarrar, vamos a suponer que este es el evangelio y decir, bueno, es mío, mi tesoro, a mí me lo dio Dios, ya me salvo a mí, los demás que se rasquen con sus uñas. O vas a salir y vas a compartir el evangelio como hacía Pablo. Sin vergüenza, sin ninguna vergüenza. Tercer razón, ya vimos por qué es un privilegio, porque es poder de Dios. Tercer razón, porque exhibe la justicia de Dios. Verso 17. Porque en el Evangelio, regresamos a Romanos 1, perdón. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta es la tercera razón por la cual valoramos el Evangelio de Dios. Porque la justicia de Dios se revela, se muestra al hombre a través del Evangelio.
Ahora, no es mi justicia, no es si yo obro con justicia o no, es la justicia de Dios la que se revela. Les voy a contar una historia que incluso los biógrafos de Martín Lutero cuentan. Martín Lutero, ustedes saben, era un monje, un sacerdote católico, ¿ok? Allí, dentro de la iglesia católica, Dios le reveló el verdadero evangelio. Dicen los historiadores de Lutero, que Lutero, estudiando Romanos, este versículo le causaba una confusión tremenda en su mente. Porque él pensaba que la justicia, aquí mostrada en este evangelio, era su justicia, su vida justa delante de Dios. Y entonces, dicen los historiadores, que Lutero, después de pecar, se sentía indigno y decía, tengo que ir a confesarme con el sacerdote del monasterio. Y entonces iba donde estaba el sacerdote a confesarse y podía pasar horas confesando sus pecados. Horas, 5 o 6 horas confesando sus pecados. ¿Se imaginan? Es muchísimo tiempo. Y allí estaba el sacerdote escuchando. Yo me imagino al sacerdote cabeceando después de los primeros 25 minutos. Y ya no volví a escuchar a Lutero hasta que terminaba. Y decía, bueno, Lutero, ya, yo te perdono, haz esto, ya, vete. Dice que Lutero daba la espalda al sacerdote, iba caminando, volvía a pecar y regresaba a confesarse otra vez porque no podía tener una justicia perfecta. Hasta que un día Dios le reveló a Lutero que no era su justicia, sino la justicia de Dios la importante. La justicia que viene, que es de parte de Dios. ¿Cuál es esta justicia? Es el estado, la condición del hombre de conformarse de manera perfecta a la ley y al carácter justo de Dios. Lo voy a explicar más fácil. Dios tiene un estándar de santidad. Y Dios dijo, si tú no alcanzas ese estándar, si tú no llegas a ese nivel, no llegas al cielo. No llegas al cielo. Eres un pecador y no vas a llegar al cielo. ¿Sabes quién es ese estándar? Cristo. Y dijo, este es mi estándar. Si no alcanzas esa justicia, no puedes llegar. Pablo ahí en Romanos, un poquito más adelante, capítulo 3, busca ahí Romanos 3. Perdón. Verso 10, como está escrito, ¿qué dice? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hubo uno y es el estándar, Cristo. Y entonces todos nosotros, ¿qué? Pues estamos perdidos. Si no fuera por Cristo, no alcanzaríamos esa justicia de Dios. No podríamos alcanzarla. Dios es el único que posee esa justicia como algo, gracias hermano, como algo propio de Él. Es su justicia. Entonces esta justicia es algo que le pertenece solamente a Dios. Nadie alcanza esa justicia. Ya lo dijo Pablo en el capítulo 3. No hay manera de lograrlo. Nadie puede hacerlo. Absolutamente nada. El hombre está alejado de ese estándar de perfección de Dios al grado de que con un pecado ya no llegas nunca. Ni siquiera necesitas violar todos los pecados o hacer todos. Con uno es suficiente. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nunca pecó. Nunca. Ni de grande ni de chico. Ni de niño, ni de adolescente, ni de hombre. En ningún momento pecó. Pero fue tentado como nosotros somos tentados. En todo. Pero Él nunca pecó. Nunca pecó. A diferencia de nosotros, que a la primera tentación casi siempre pecamos. Ni siquiera intentamos luchar, ¿no? con la tentación. Viene la tentación y decimos, bueno, pues una más, no pasa nada. Una raya más para el tigre.
Dios imparte su justicia, recuerden la justicia de Dios, Dios imparte su justicia a aquellos que creen. Por lo tanto, solamente esa justicia se revela en el creyente, pero también se acredita en el creyente. ¿Qué significa? Que Dios aplica en nosotros la justicia perfecta de Cristo en aquellos que creen. Entonces, cuando Dios me ve a mí, no me ve a mí, porque yo ya creí en Cristo como mi Señor y Salvador. A quien Él ve es a Cristo. Y Dios dice, ay, mira, no hay pecado justo. Y me pasa del lado de los justos. Y si Dios ya me pasó del lado de los justos, no hay nadie que me quite la salvación. Esa es una de las cosas que en algunas iglesias se enseña, ¿no? Si pecas y te mueres, vas al infierno. Bueno, sigo leyendo la Biblia, intentando encontrar el versículo que sea base de esa enseñanza. Esa enseñanza no es bíblica, no es cierto, no es cierto. Imagínate, sales de aquí, pues casi un santo, ¿no? Después de escuchar y de cantar y de estar con los hermanos. ¿Sí o no te sientes bien? Dices, yo estoy bien con el Señor, tengo una buena relación con el Señor, estoy bien. Sales, pasas la puerta y pecas. Como Lutero, ¿no? Entonces, ¿qué? Ya no soy santo. Vuelvo a ser pecador y tengo destino a muerte. No, sigues siendo salvo porque no es tu justicia. Es la justicia de Dios que se ha aplicado a tu vida. Por lo tanto, no tienes que temer. Claro, eso no nos da licencia para salir a pecar, ¿verdad? No. Hace rato leyó Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, una característica de Dios es que Dios es santo, santo, santo. ¿Sabes por qué 3 veces santo? Porque no hay una palabra que iguale la santidad perfecta de Dios. Tendría que decir algo así como que santimísimo, mo, y esa no existe. Existe santo, santo, santo. Y la única manera en que tú puedes alcanzar esa santidad es cuando Dios imputa en ti la justicia perfecta de Cristo. Y es entonces que tú eres salvo. Y no hay otro. No hay otra manera. Somos declarados justos, liberados, reconocidos, absueltos. Y esa declaración es una declaración que nadie puede revertir. Nadie puede llegar al cielo y decir, no es cierto. No es cierto. Él es un pecador porque mira cómo siguió pecando. Dios va a decir, no, yo lo declaré justo. Por lo tanto, no hay pecado. No hay pecado que cobrar. Ahora, cualquier esfuerzo humano es incapaz de alcanzar ese estándar de santidad. Cualquier esfuerzo. Cualquiera. No hay persona buena, no hay ni siquiera uno. Ahí está en la escritura. Por mucho que tú digas, no, es que la señora o mi abuelita o mi tía es buena persona. Dios la va a salvar porque es buena persona. No, no la va a salvar por eso. Esa persona necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. Necesita reconocer a Cristo como Señor y Salvador porque su bondad humana no la salva. No la salva. Ay, pero yo la quiero mucho, es mi tía Conchita. ¿Y cómo? Espero que ninguno tiene una tía Conchita. Es mi tía Conchita, ¿cómo Dios no la va a salvar si es tan buena persona? Bueno, por ser buena persona no la va a salvar. Esa persona necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y quién lo va a compartir? El pastor. Y como no, hermano, sí, usted tiene que ir a predicarle a la tía Conchita. No es solo para él, es para todos. Es para todos. La obligación, el privilegio de predicar el Evangelio es de todos nosotros. Termina ahí, regresamos al verso 17. Todavía no acabamos, perdón, el verso 17, ya me quedan 5 minutos. Por fe y para fe. Ese Evangelio que revela la justicia de Dios es por fe y para fe. En otras palabras, es por fe desde principio a fin.
¿Qué significa? Que no hay otra manera de alcanzar esa justicia si no es a través de la fe. No hay otra manera. No hay otra manera de alcanzar esa salvación que es por fe. Empieza por fe, sigue por fe y termina siendo consumada por fe. Esa justicia que Dios revela en su evangelio se recibe solo por fe. Y la fe, ya lo vimos ahí en Efesios 2, es un don de Dios. Es Dios quien da la fe para creer. Te voy a hacer una sugerencia. Ahora que vayas a hablarle a una persona para compartirle los estudios de Romanos, una persona que tú quieres que llegue a la fe, dile a Dios, ora a Dios pidiéndole, Señor, dale la fe para creer. Dale fe para que crea. Porque tú le vas a hablar, de esto habla Romanos, del Evangelio de Jesucristo. Yo no sé, no conozco las lecciones, pero estoy seguro que casi todas hablan del Evangelio de Jesucristo, de la necesidad de salvación del hombre. Pídele al Señor que abra sus ojos, su entendimiento y le dé fe para creer. Eso es lo que tienes que pedirle. Última razón de por qué Pablo predica el Evangelio de Jesucristo. Primero, es un privilegio. Segundo, es poder de Dios. Tercero, exhibe la justicia de Dios. 4, promete vida eterna. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí en el como está escrito, está haciendo Pablo mención de Habacuc 2:4, de ese profeta que cita Pablo, que establece que solo se alcanza la justicia de Dios a través de la fe. No hay otra manera. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la salvación es solo por fe. Una pequeña nota, aclaración. Algunos piensan que los judíos se salvaban a través de los sacrificios, las ofrendas, las fiestas y de hacer todos los rituales, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que con eso se salvaban los judíos. No. Nadie se salva cumpliendo las obras de la ley. Nadie. Absolutamente nadie. Dios estableció a Abraham como un modelo de fe para vivir. Y por eso es padre de todos los que creen. Pablo dice que aquel que es declarado justo delante de Dios es solo a través de la fe y no de las obras. Las obras son, en el Antiguo Testamento les permitía al pueblo de Israel voltear a ver a Dios y entender que eran pecadores y que necesitaban un redentor. Pablo lo enseña ya en el libro de Gálatas. Y en el Nuevo Testamento, todos los que iban a ser salvos tenían que ver al Redentor en la cruz colgado. Y no hay otra manera de ser salvo. La fe verdadera es no solamente ese creer, sino esa necesidad, esa vida que ahora tenemos basada en Jesucristo. Por fe, dice Dios, por fe, hablando de esta relación íntima con Dios como objeto de fe. La fe es la característica de la absoluta confianza en Dios y en su palabra, no en la capacidad o en lo que nosotros podamos creer o no creer. Se basa exclusivamente en Dios y en su palabra. Hay mucha gente que no cree las obras de Dios que están reveladas en su palabra. Hay quien dice, no puede ser que Dios haya abierto un mar y el pueblo haya pasado en seco el mar. Es imposible. La ciencia dice que no. Bueno, pues yo no me preocupo de la ciencia, porque Dios la creó. Y Dios puede cambiarla cuando Él quiera y como Él quiera. Yo creo absolutamente en todos los milagros revelados en la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todos. No tengo por qué dudar de Dios en ningún aspecto. En ningún aspecto. Entonces, aquel que confía en Cristo, Dios declara a esa persona justa y esa persona recibe vida. Pero esa es una vida que en otros pasajes le llama abundante, que en otros pasajes le habla de vida eterna.
Todo el hombre merece la condenación de Dios. Todo hombre merece por su pecado la muerte eterna. Pero Dios tiene buenas noticias. Y las buenas noticias es que la vida eterna se encuentra solamente a través de Jesucristo. Aquellos que confían en Jesucristo reciben la justicia de Dios y encuentran en Él vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. No existe otra manera en que el hombre sea justificado. Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo, a través del Mesías. Y la única manera de ser salvo es creyendo en el Mesías que Dios prometió en el Antiguo Testamento o en el Mesías que ya vino a morir en nuestro lugar en el Nuevo Testamento. Nadie se salva de otra manera. Nadie. Adán y Eva, yo creo que se salvaron porque creyeron en la promesa de Génesis 3:15 de aquel hijo de aquella simiente de la mujer que iba a destruir a la simiente de Satanás. Y esa simiente de la mujer era Jesucristo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿En qué creyó? En Dios, en que Dios iba a enviar un redentor del cual él iba a ser el origen. Todos en el Antiguo Testamento creyeron en un futuro Mesías que iba a venir. Y todos hoy creemos en un Mesías que vino a morir en una cruz. Y no hay otra manera. La única forma de tener vida es a través de Jesucristo. A muchos jóvenes les gustan esas películas de zombies, ¿no? Y cómo han abundado las películas, las series de zombies por todos lados. Bueno, sal al rato a la calle. Hay muchos zombies. Muertos vivientes. Éramos zombies. Estábamos muertos y Dios nos rescató por amor y misericordia. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Tal vez podemos guardar el tesoro, ¿no? Agarramos el tesoro, vamos, lo escondemos en casa y hasta que lo vuelva a necesitar lo saco. O podemos compartir el tesoro con quienes lo necesitan, quienes hoy están muriendo sin Cristo. Hace poco me preguntaron que en una iglesia llegó un misionero de algún lugar de allá por Asia, de esos lugares desconocidos que hasta el nombre nos da así como que friki, ¿no? Como que nos hace sentir incómodos. Llegó una iglesia y el misionero dijo, si ustedes no van de misioneros a ese lugar no son cristianos. Y me preguntaron, entonces tengo que ir de misionero a ese lugar si no soy cristiano, pastor. Le digo, no. Qué bueno que Dios le dio a esa persona la oportunidad de ir a ese lugar a predicar allá. Qué bueno. Pero lo que dijo es una mentira. A mí me gusta mucho cómo Jesús le dice al endemoniado gadareno. Acompáñame a Marcos. Con eso vamos a terminar. Por favor, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Es una muy buena historia y yo espero que la leas con calma, del 1 en adelante. Este hombre tiene un encuentro con Cristo. Era un hombre que no podían detener, era un hombre que vivía entre tumbas, desnudo, lo ataban con cadenas, lo ataban con grillos y nada lo podía contener, ahuyentaba a la gente, era un hombre terrible. Podríamos llamarle hoy un demonio ese hombre. Un sujeto terrible, de lo peor que había en aquel lugar. No era judío, era en Gadara, una región gadarena, gentil. Jesús llega a ese lugar y tiene un encuentro con este hombre, y este hombre es transformado por completo cuando Cristo lo encuentra. Al grado de que de aquellos que conocieron a este hombre antes, dice el verso 15, que lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. Totalmente transformado. No era el mismo que habían visto unas horas antes. Otro sujeto totalmente distinto.
Los hombres de la zona le dijeron a Jesús, vete de aquí, esto que has hecho no nos gusta, no queremos que hagas estos milagros, vete de aquí. Jesús agarra a sus discípulos para retirarse, pero se acerca el hombre que había estado endemoniado. Verso 18. Jesús en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús no le dijo, bueno, pues ahora te vas a China, de misionero a China y allá les vas a predicar. No vayas a China a predicar. Jesús le dijo al endemoniado, vete a tu casa, no a la mía, a tu casa, vete a los tuyos, a tu familia, a tu aldea, a tu pueblo, aquellos que te conocieron antes de que tuvieras un encuentro conmigo. Ve a esos. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les digo? Este endemoniado nunca había ido a una sinagoga, era gentil. No conocía de la ley, no conocía de los mandamientos de Moisés, nunca había sido instruido en sacrificios, en fiestas judías, absolutamente nada. Podríamos pasarlo a nuestros días. No fue al seminario, no estuvo en una institución bíblica estudiando por meses o por años, no leyó la Biblia de estudio de MacArthur, no cantaba alabanzas, nada. ¿Qué le dijo Jesús que fuera a decirle a la gente? Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese es predicar el Evangelio. No necesitas ir a un seminario para ir a predicar el Evangelio. Necesitas valorar el Evangelio de Jesucristo como un tesoro que no puedes guardar, sino que tienes que compartir. ¿Y qué creen que pasó? Lo más interesante es que Marcos nos dice qué pasó con el endemoniado. Verso 20. Y se fue el endemoniado y comenzó a predicar en Decápolis. Ay, ya no veo. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. El poder no está en nosotros, el poder está en el Evangelio. Lo que hay que hacer es ir y compartirlo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseña, Señor. Gracias porque trae luz, Señor, a nuestras vidas y nos ayuda, Señor, a entender cuál es nuestra responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a ser como Pablo, a valorar tu evangelio en nuestra vida, a valorar, Señor, lo que has hecho y lo que estás haciendo en nosotros, a recordar, Señor, cuán grandes cosas has hecho en nosotros, en cada uno de nosotros, al sacarnos de la muerte eterna y ahora tener la bendición de la vida eterna contigo. Padre, que no haya vergüenza en nuestras vidas en ningún momento. Y que tengamos, Señor, ese mismo deseo, Señor, de Pablo, de salir y predicar tu evangelio a aquellos que están muriendo sin ti, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos. Bendice esta iglesia, Padre. Y que todo esfuerzo, Señor, que estén haciendo por predicar el evangelio dé fruto, Señor. Un fruto que dé honra y gloria a tu nombre. Lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.